Elecciones que hay que tomar. Estamos a las puertas de convertirnos en una sociedad consciente de los traumas. Casi a diario, uno de mis compañeros publica un nuevo informe sobre cómo el trauma altera el funcionamiento de la mente, el cerebro y el cuerpo. El estudio ACE demostró cómo el maltrato infantil destruye la salud y el funcionamiento social, y Jim Heckman ganó el premio Nobel por demostrar que la intervención temprana en la vida de los niños pertenecientes a familias pobres y con problemas produce muchos beneficios: más estudios secundarios, menos delincuencia, mayor tasa de empleo y menos violencia familiar y comunitaria. En todo el mundo conozco a gente que se toma estos datos en serio y que trabaja incansablemente para desarrollar y aplicar intervenciones más efectivas, ya sean dedicados maestros, trabajadores sociales, médicos, terapeutas, enfermeros, filántropos, directores de teatro, guardas de prisiones, agentes de policía o maestros de meditación. Si usted ha llegado tan lejos conmigo en El Cuerpo Lleva la Cuenta, también se ha convertido en parte de esta comunidad. Los avances en la neurociencia nos han permitido comprender mejor cómo el trauma cambia el desarrollo cerebral, la autorregulación y la capacidad de mantenernos centrados y sincronizados con los demás. Las sofisticadas técnicas de diagnóstico por imagen han identificado el origen del TEPT en el cerebro, de modo que ahora entendemos por qué la gente traumatizada se desconecta, por qué les molestan las luces y los sonidos y por qué pueden explotar o retraerse como respuesta ante la menor provocación. Hemos aprendido cómo, a lo largo de la vida, las experiencias cambian la estructura y el funcionamiento del cerebro e incluso afectan a los genes que traspasamos a nuestros hijos. Comprender muchos de los procesos fundamentales que subyacen tras el estrés traumático abre la puerta a una serie de intervenciones que pueden volver a conectar las áreas del cerebro relacionadas con la autorregulación, la autopercepción y la atención. Sabemos no solo cómo tratar el trauma, sino también cada vez más cómo prevenirlo. Y sin embargo, tras acudir a otro velatorio por un adolescente que falleció en un tiroteo en la avenida Blue Hill de Boston, o tras leer acerca de los nuevos reportes presupuestarios para las escuelas de pueblos y ciudades empobrecidas, estoy rozando la desesperación. En cierto modo, parece que estamos yendo hacia atrás, con medidas como la cruel eliminación por parte del Congreso de Estados Unidos de los cupones de comida para los niños cuyos padres están desempleados o en prisión, con la testaruda oposición a la asistencia sanitaria universal en algunos barrios, con el obtuso rechazo de la psiquiatría a relacionar el sufrimiento psíquico con las condiciones sociales, con la negativa a prohibir la venta o la posesión de armas cuyo único proceso es matar a grandes cantidades de seres humanos, y con nuestra tolerancia ante el encarcelamiento de un gran segmento de la población, malgastando su vida y nuestros recursos. Los debates sobre el TEPT siguen centrándose en los soldados que han regresado recientemente, en las víctimas de ataques terroristas o en los supervivientes de terribles accidentes. Pero el trauma sigue siendo un problema de salud pública mucho mayor, seguramente la mayor amenaza para nuestro bienestar como país. Desde 2001 han fallecido muchos más estadounidenses a manos de sus parejas o de otros familiares que en las guerras de Irak y Afganistán. Las mujeres estadounidenses tienen el doble de probabilidades de sufrir violencia doméstica que cáncer de mama. La Academia Americana de Pediatría calcula que las armas de fuego matarán al doble de niños que al cáncer. Por toda la zona de Boston veo carteles publicitarios de la Fundación Jimmy Fund, que lucha contra el cáncer infantil, y marchas para financiar la investigación sobre el cáncer de mama y la leucemia, pero parecemos demasiado incómodos o desanimados para poner en marcha una gran campaña para ayudar a niños y adultos a lidiar con el miedo, la rabia y el colapso, las consecuencias más previsibles del trauma. Cuando hago presentaciones sobre el trauma y su tratamiento, los participantes a veces me piden que deje de lado la política y que me limite a hablar de neurociencia y de terapia. Me gustaría poder separar el trauma de la política, pero mientras sigamos viviendo en la negación y tratando solo el trauma, ignorando sus orígenes, estamos abocados al fracaso. En nuestro mundo actual, nuestro código postal determina, más que nuestro código genético, si tendremos una vida sana y segura.
Los ingresos de la gente, su estructura familiar, la vivienda, el empleo y las oportunidades educativas afectan no solo su riesgo de desarrollar estrés traumático, sino también su acceso a una ayuda efectiva para resolverlo. La pobreza, el desempleo, las escuelas de nivel inferior, el aislamiento social, la amplia disponibilidad de armas y la vivienda por debajo de los estándares constituyen un terreno abonado para el trauma. El trauma alimenta más trauma. La gente herida hiere a los demás. Mi experiencia más profunda en torno a la superación de un trauma colectivo fue cuando fui testigo del trabajo de la Comisión por la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, basado en la directriz principal de Ubuntu, una palabra en Xhosa que significa compartir lo que tenemos, como cuando decimos mi humanidad está inextricablemente unida a la tuya. Ubuntu reconoce que la verdadera sanación es imposible si no reconocemos nuestra humanidad común y nuestro destino común. Somos básicamente criaturas sociales. Nuestro cerebro está programado para fomentar el trabajo y la diversión con los demás. El trauma destroza el sistema de interacción social e interfiere con la cooperación, el cuidado y la capacidad de funcionar como miembros productivos del clan. En este libro hemos visto cuántos problemas de salud mental, desde el consumo de drogas hasta el comportamiento automutilante, empiezan como un intento de lidiar con las emociones que se han vuelto insoportables debido a la falta de contacto humano y apoyo adecuado. Sin embargo, las instituciones que tratan con niños y adultos traumatizados demasiado a menudo dejan de lado el sistema de interacción emocional que es la base de quienes somos y en lugar de eso se centran exclusivamente en corregir el pensamiento erróneo y en suprimir las emociones desagradables y los comportamientos problemáticos. Las personas pueden aprender a controlar y a cambiar su comportamiento, pero solo cuando se sienten suficientemente seguras para experimentar con nuevas soluciones. El cuerpo lleva la cuenta. Si el trauma está codificado en el latido cardíaco y en las sensaciones que notamos en la tripa, nuestra primera prioridad es ayudar a la gente a salir del estado de lucha o huida, a reorganizar su percepción del peligro y a gestionar sus relaciones. Cuando se trata del trauma infantil, lo último que queremos hacer será eliminar de las actividades escolares aquellas que logran precisamente esto, como el coro, la educación física, el recreo y todo lo que implique movimiento, juego y otras formas de participación alegre. Como hemos visto, mi profesión a menudo agrava en lugar de mitigar el problema. Actualmente, muchos psiquiatras trabajan en consultas tipo línea de montaje en las que visitan a pacientes que apenas conocen durante 15 minutos y luego les dan pastillas para aliviar el dolor, la ansiedad o la depresión. Su mensaje parece ser: deje que nosotros resolvamos su problema, tan solo obedezca, tome estas pastillas y vuelva en 3 meses, pero asegúrese de no tomar alcohol ni drogas para aliviar sus problemas. Estos métodos rápidos de tratamiento hacen imposible el desarrollo del cuidado y del liderazgo personales. Un ejemplo trágico de esta orientación es la creciente prescripción de analgésicos que cada año matan a más personas en Estados Unidos que las armas o los accidentes de tráfico. Nuestro creciente uso de fármacos para tratar estas patologías no aborda los problemas reales. ¿Con qué están intentando lidiar estos pacientes? ¿Qué recursos internos o externos tienen? ¿Cómo logran calmarse? ¿Mantienen una relación de afecto con su cuerpo? ¿Y qué hacen para cultivar una sensación física de poder, vitalidad y relajación? ¿Mantienen interacciones dinámicas con otras personas? ¿Quién los conoce? ¿Los ama y los cuida realmente? ¿Con quién pueden contar cuando están asustados, cuando sus hijos están enfermos o cuando ellos mismos están enfermos? ¿Son miembros de alguna comunidad y desempeñan papeles vitales en la vida de las personas que los rodean? ¿Qué aptitudes concretas necesitan para centrarse, prestar atención y tomar decisiones? ¿Tienen un propósito en la vida? ¿En qué son buenos? ¿Cómo podemos ayudarles a sentirse a cargo de su vida? Me gusta pensar que cuando nuestra sociedad se centre realmente en las necesidades de los niños, todas las formas de apoyo a las familias, una política que sigue siendo controvertida en Estados Unidos, acabarán pareciendo poco a poco no solo deseables, sino también factibles. ¿Cuán diferente sería si todos los niños de Estados Unidos tuvieran acceso a una asistencia de alta calidad donde sus padres pudieran dejarlos tranquilamente durante el día para ir a trabajar o estudiar?
¿Cómo sería nuestro sistema escolar si todos los niños pudieran tener una educación preescolar con el personal suficiente que cultivara la cooperación, la autorregulación, la perseverancia y la concentración, a diferencia de centrarse en aprobar exámenes, que probablemente es lo que sucederá cuando se permita a los niños seguir su curiosidad natural y su deseo de sobresalir y no acaben desmotivados por la desesperación, el miedo y la hiperactivación? Tengo un reto familiar en el que salgo con 5 años, parapetado entre mi hermano mayor, obviamente más listo, y mi hermano menor, obviamente más dependiente. En la fotografía sostengo con orgullo un barquito de madera con una sonrisa de oreja a oreja. Mira qué niño más increíble que soy y el increíble barco que tengo. ¿Quieres venir a jugar conmigo? Todos nosotros, pero especialmente los niños, necesitamos esta confianza, la confianza de que los demás nos conocerán, nos afirmarán y nos querrán. Sin esto, no podemos desarrollar la sensación de agencia que nos permitirá afirmar: esto es en lo que creo, esto es lo que defiendo, esto es a lo que me voy a dedicar. Mientras nos sintamos contenidos de un modo seguro en el corazón y en la mente de las personas que nos quieren, subiremos montañas y cruzaremos desiertos y permaneceremos despiertos toda la noche para terminar proyectos. Los niños y los adultos hacen cualquier cosa por las personas en las que confían y cuya opinión valoran. Pero si nos sentimos abandonados, inútiles o invisibles, nada parece importar. El miedo destruye la curiosidad y la alegría. Para tener una sociedad saludable, debemos criar a unos niños que puedan jugar y aprender de un modo seguro. No puede haber crecimiento sin curiosidad y no puede haber adaptabilidad sin poder explorar, mediante prueba y error, quién eres y qué te importa. Actualmente, más del 50% de los niños atendidos por el Head Start han tenido 3 o más experiencias en la infancia, como las incluidas en el estudio ACE: familiares encarcelados, depresión, violencia, malos tratos o consumo de drogas en el hogar o periodos sin hogar. Las personas que se sienten seguras y significativamente conectadas con los demás tienen pocos motivos para derrochar su vida consumiendo drogas o aturdidas delante del televisor. No se ven empujadas a atiborrarse de carbohidratos ni atacar a los demás seres humanos. Sin embargo, cuando nada de lo que hacen parece marcar ninguna diferencia, se sienten atrapadas y son susceptibles al señuelo de las pastillas, de los líderes de bandas, de las religiones extremistas o de los movimientos políticos violentos, es decir, de cualquiera o cualquier cosa que les prometa algo de alivio. Como el estudio ACE ha demostrado, el maltrato y el abandono infantil es la causa más evitable de enfermedad mental, la causa más común del consumo de drogas y alcohol y un factor que contribuye significativamente a las principales causas de fallecimiento como la diabetes, la enfermedad cardíaca, el cáncer, el ictus y el suicidio. Mis compañeros y yo centramos gran parte de nuestro trabajo allí, donde el trauma tiene mayor impacto, la infancia y la adolescencia. Desde que creamos la Red Nacional contra el Estrés Traumático Infantil, NCTSN, en 2001, se ha convertido en una red colaborativa de más de 150 centros de todo el país, cada uno de los cuales ha creado programas en escuelas, sistemas de justicia juvenil, agencias de bienestar infantil, centros de personas sin hogar, instalaciones militares y centros de acogida. El Trauma Center es uno de los centros de desarrollo y evaluación de tratamientos de la NCTSN. Mis compañeros Jos Pinozzola, Margaret Blomstein y yo mismo hemos desarrollado completos programas para niños y adolescentes que estamos poniendo en marcha actualmente con la ayuda de compañeros expertos en trauma de Hartford, Chicago, Houston, San Francisco, Anchorage, Los Ángeles y Nueva York. Nuestro equipo elige una zona concreta del país en la que trabajar cada 2 años, con la ayuda de contactos locales para identificar las organizaciones que son energéticas, abiertas y bien respetadas. A largo plazo, estas organizaciones se convertirán en nuevos nódulos para la diseminación de los tratamientos. Por ejemplo, durante un periodo de 2 años colaboré con compañeros de Missoula, Montana, para desarrollar un programa sobre traumas sensible culturalmente en las reservas indias de los Pies Negros. La mayor esperanza para los niños traumatizados, maltratados y abandonados es recibir una buena educación en escuelas en las que sean vistos y conocidos,
donde aprendan a autorregularse y en las que puedan desarrollar una sensación de agencia. En el mejor de los casos, las escuelas pueden servir como islas de seguridad en un mundo caótico. Pueden enseñar a los niños cómo funciona su cuerpo y su cerebro y cómo pueden comprender y lidiar con sus emociones. Las escuelas pueden desempeñar un importante papel a la hora de instilar la resiliencia necesaria para lidiar con los traumas en los barrios o en las familias. Si los padres deben tener 2 empleos para subsistir a duras penas, o si están demasiado disminuidos, abrumados o deprimidos para estar sincronizados con las necesidades de sus hijos, las escuelas por defecto deben ser los lugares en los que se enseña a los hijos autoliderazgo y su centro interno de control. Cuando nuestro equipo llega a una escuela, la respuesta inicial de los maestros suele ser algo parecido a: si quisiera ser trabajador social, estaría trabajando en una escuela de trabajo social, pero vine aquí para ser maestro. Muchos de ellos ya han aprendido a las duras, sin embargo, que no pueden enseñar si tienen una clase llena de estudiantes cuyas alarmas están disparando constantemente. Incluso los mejores profesores y sistemas escolares terminan sintiéndose frustrados e inefectivos porque muchos de sus niños están demasiado traumatizados para aprender. Centrarse solo en mejorar los resultados en los exámenes no marcará ninguna diferencia si los maestros no pueden tratar efectivamente los problemas de comportamiento de estos estudiantes. Las buenas noticias son que los principios básicos de esas intervenciones centradas en el trauma se pueden traducir en rutinas y enfoques diarios que pueden transformar toda la cultura de una escuela. La mayoría de los maestros con los que trabajamos se sorprenden al saber que los estudiantes maltratados y abandonados probablemente interpreten cualquier desviación de la rutina como un peligro y que sus reacciones extremas generalmente son expresiones del estrés traumático. Es poco probable que los niños que desafían las reglas razonen mediante reprimendas verbales o incluso la expulsión, una práctica que se ha convertido en una epidemia en las escuelas de Estados Unidos. La perspectiva de los maestros empieza a cambiar cuando se dan cuenta de que los comportamientos perturbadores de estos niños empezaron como intentos frustrados de comunicar su aflicción y como intentos mal enfocados por sobrevivir. Más que otra cosa, sentirse seguro con otras personas define la salud mental. Las conexiones seguras son fundamentales para tener una vida significativa y satisfactoria. El reto principal en una clase es fomentar la reciprocidad, escuchar realmente y ser escuchado, ver realmente y ser visto por los demás. Intentamos enseñar a todos los miembros de la comunidad escolar, personal administrativo, directores, conductores de autobús, maestros y personal de la cantina, a reconocer y comprender el efecto de los traumas en los niños y a centrarse en la importancia de fomentar la seguridad, la previsibilidad, de ser conocido y ser visto. Nos aseguramos de que los niños sean saludados por su nombre cada mañana y de que los maestros establezcan contacto visual con cada uno de ellos. Igual que en nuestros talleres, el trabajo en grupo, los programas de teatro, siempre empezamos el día con la recepción. Dedicar tiempo a compartir lo que cada uno tiene en la mente. Muchos de los niños con los que trabajamos nunca han podido comunicarse satisfactoriamente mediante el lenguaje, porque están acostumbrados a adultos que gritan, ordenan, están enfadados y se ponen tapones en los oídos. Uno de nuestros primeros pasos es ayudar a sus profesores a enseñarles nuevas maneras de hablar sobre los sentimientos, a plantear expectativas y a pedir ayuda, en lugar de gritar ¡para! Cuando un niño está teniendo una rabieta o hacer que se siente solo en una esquina. Animamos a los profesores a prestar atención y a poner nombre a la experiencia del niño, diciendo, por ejemplo, veo lo mal que estás, para darles opciones después como, ¿te gustaría ir al lugar seguro o sentarte en mi regazo? Y ayudarle a encontrar palabras para describir sus sentimientos y empezar a encontrar su voz, como en, ¿qué pasará cuando vuelvas a casa después de la escuela? Puede que un niño tarde varios meses en saber que es seguro decir la verdad, porque nunca estará totalmente seguro, pero para los niños, igual que para los adultos, identificar la verdad de una experiencia es esencial para superar un trauma. En muchas escuelas es una práctica habitual castigar a los niños cuando tienen rabietas, se les va la cabeza o tienen arrebatos agresivos, todo lo cual son síntomas del estrés traumático. Cuando esto sucede, la escuela, en lugar de ofrecerles un refugio seguro, se convierte en otro detonante traumático.
Las confrontaciones airadas y los castigos, en el mejor de los casos, pueden detener un comportamiento inaceptable. Pero como el sistema de alarma subyacente y las hormonas del estrés siguen activos, está claro que volverán a estallar ante la próxima provocación. En estas situaciones, el primer paso es reconocer que el niño está alterado. Luego el maestro debería calmarle, explorar la causa y hablar de las posibles soluciones. Por ejemplo, cuando un niño de primer curso explota y empieza a pegar al maestro y a lanzar cosas, animamos al maestro a establecer unos límites claros diciéndole amablemente: ¿quieres envolverte con la manta para calmarte? El niño seguramente gritará «no», pero luego se envolverá con la manta y se calmará. La previsibilidad y la claridad de las expectativas son cruciales. Los niños que crecen en entornos caóticos no tienen ni idea de cómo se puede trabajar conjuntamente con otras personas, y la incoherencia solo promueve más confusión. Los maestros sensibles a los traumas se dan cuenta pronto de que llamar a un padre porque su hijo ha formado un alboroto es probable que dé como resultado golpes y más traumatización. Nuestro objetivo en todas estas iniciativas es traducir la ciencia cerebral en la práctica diaria. Por ejemplo, calmarnos lo suficiente para hacernos cargo de nosotros mismos requiere activar las áreas del cerebro que registran nuestras sensaciones interiores, la torre de control de la que hablamos en el capítulo 4. Así pues, un maestro puede decir: ¿hacemos algunas respiraciones profundas o usamos la estrella de respirar? Es una estrella de colores creada con carpetas archivadoras. Otra opción puede ser sentar al niño en una esquina con una manta gruesa, escuchando música relajante con auriculares. Las zonas seguras pueden ayudar a los niños a calmarse mediante la concienciación sensorial estimulante, la textura del yute o del terciopelo, cajas de zapatos llenas de cepillos suaves y juguetes flexibles. Cuando el niño está listo para volver a hablar, se le anima a explicar a alguien qué está pasando antes de unirse de nuevo al grupo. Los niños de tan solo 3 años pueden aprender a soplar pompas de jabón y aprender que si relajan su respiración hasta 6 respiraciones por minuto y se centran en la expiración cuando sale por su labio superior, se sentirán más tranquilos y centrados. Nuestro equipo de investigación del yoga está trabajando con niños preadolescentes específicamente para ayudarles a hacerse amigos de su cuerpo y a lidiar con las sensaciones físicas perturbadoras. Sabemos que una de las principales razones de consumir drogas habitualmente en los adolescentes es que no pueden soportar las sensaciones físicas que indican miedo, rabia e impotencia. La autorregulación se puede enseñar a muchos niños que pasan de la actividad frenética a la inmovilidad. Además de la lectura, la escritura y la aritmética, todos los niños deben aprender autoconocimiento, autorregulación y comunicación como parte de su currículo principal. Igual que enseñamos historia y geografía, tenemos que enseñar a los niños cómo funciona su cuerpo y su cerebro. Tanto para los adultos como para los niños, mantener el control de uno mismo requiere familiarizarnos con nuestro mundo interior e identificar con precisión qué nos asusta, nos preocupa o nos encanta. La inteligencia emocional empieza poniendo nombre a nuestros propios sentimientos y sincronizándolos con las emociones de las personas que nos rodean. Empezamos de una forma muy simple, con espejos. Mirarse en un espejo ayuda a los niños a ser conscientes de cómo son cuando están tristes, furiosos, aburridos o decepcionados. Luego les preguntamos: ¿cómo te sientes cuando ves un rostro así? Les enseñamos cómo están formados sus cerebros, qué son las emociones y dónde quedan registradas en su cuerpo, y cómo pueden comunicar sus sentimientos a las personas que los rodean. Aprenden que sus músculos faciales dan pistas sobre lo que están sintiendo y luego experimentan cómo sus expresiones faciales afectan a otras personas. También reforzamos la torre de vigilancia del cerebro, enseñándoles a reconocer y a poner nombre a sus sensaciones físicas. Por ejemplo, cuando sienten tensión en el pecho, probablemente signifique que están nerviosos. La respiración se vuelve superficial y se sienten tensos. ¿Cómo se siente la ira? ¿Y qué pueden hacer para cambiar esta sensación física? ¿Qué sucede si respiran profundamente o salen a saltar a la comba o golpean un saco de boxeo? ¿Ayudan los puntos de acupresión? Intentamos proporcionar a niños, maestros y otros cuidadores una caja de herramientas con varias formas de gestionar sus reacciones emocionales.
Para promover la reciprocidad, usamos otros ejercicios de imitación, que son la base de la comunicación interpersonal segura. Los niños practican la imitación de las expresiones faciales de los demás, imitan gestos y sonidos y luego se levantan y se mueven de forma sincronizada. Para hacerlo bien, deben prestar atención para ver realmente y escuchar a los demás. Juegos como Simón dice producen muchas risas y burlas, signos de seguridad y relajación. Cuando los adolescentes se ponen a estos juegos estúpidos, asentimos comprensivamente, pero buscamos su cooperación pidiéndoles que enseñen a los niños pequeños cómo se juega, diciéndoles que necesitan su ayuda. Los maestros y los líderes aprenden que una actividad tan simple como intentar mantener una pelota de béisbol en el aire el máximo de tiempo posible ayuda a que los grupos estén más centrados, más cohesionados y más divertidos. Son intervenciones baratas. Para los niños mayores, algunas escuelas han instalado estaciones de trabajo que cuestan menos de $200 en los que los estudiantes pueden jugar a juegos de ordenador para ayudarse a concentrarse y a mejorar la variabilidad del ritmo cardíaco. VRC, descrita en el capítulo 16, como hacemos en nuestra clínica. Niños y adultos necesitan experimentar lo gratificante que es trabajar al límite de sus capacidades. La resiliencia es producto de la agencia, saber que lo que hacemos puede marcar una diferencia. Muchos recordamos qué significaba para nosotros practicar algún deporte en equipo, cantar en el coro de la escuela o tocar en la banda de música, especialmente si tuvimos a maestros o directores que creían en nosotros y que nos motivaban para sobresalir y que nos enseñaron que podíamos ser mejores de lo que nosotros mismos pensábamos. Los niños con los que trabajamos necesitan esta experiencia. Atletismo, música, baile, teatro, todas esas actividades promueven la agencia y la comunidad. También embarcan a los niños en nuevos retos y papeles a los que no están habituados. En un pueblo postindustrial devastado de Nueva Inglaterra, mis amigos Caroline y Ellie Neuberger están enseñando El Sistema, un programa de música de orquesta creado en Venezuela. Varios de mis estudiantes dirigen un programa extraescolar de capoeira brasileña en una zona con mucha delincuencia de Boston y mis compañeros del Trauma Center siguen con el programa del Trauma Drama. El año pasado pasé 3 semanas ayudando a 2 chicos a preparar una escena de Julio César. Un chico tímido y afeminado interpretaba a Bruto y tuvo que armarse de todo su valor para someter a Casio, interpretado por el abusón de clase, que tuvo que aprender a interpretar a un general corrupto suplicando piedad. La escena pudo hacerse solo después de que el abusón hablara de la violencia de su padre y de su voluntad de no mostrar nunca su debilidad ante nadie. La mayoría de los acosadores han sido acosados antes y menosprecian a los niños que les recuerdan su propia vulnerabilidad. La poderosa voz de Bruto, por otro lado, emergió cuando se dio cuenta de que había tenido que volverse invisible para lidiar con la violencia en su propia familia. Estas intensas experiencias comunitarias obligan a los niños a colaborar, ceder y permanecer centrados en la tarea que tienen entre manos. Las tensiones suelen escalar, pero los chicos las soportan porque quieren ganarse el respeto de sus maestros o directores y no quieren abandonar al equipo. Todos ellos sentimientos opuestos a la vulnerabilidad de estar sometidos a un maltrato arbitrario, a la invisibilidad del abandono y al aislamiento del trauma. Nuestros programas de la NCTSN están funcionando. Los niños están menos nerviosos y emocionalmente reactivos y están menos agresivos o retraídos. Se llevan mejor y su rendimiento escolar mejora. Su déficit de atención, hiperactividad y problemas desafiantes o posicionistas se reducen y sus padres indican que sus hijos duermen mejor. Siguen pasándoles cosas terribles a ellos y en torno a ellos, pero ahora son capaces de hablar de estos acontecimientos. Han desarrollado la confianza y los recursos para buscar la ayuda que necesitan. Las intervenciones son exitosas y se basan en nuestras fuentes naturales de cooperación y en nuestras respuestas innatas de seguridad, reciprocidad e imaginación. El trauma nos confronta constantemente con nuestra fragilidad y con la inhumanidad del ser humano hacia otros seres humanos, pero también con nuestra extraordinaria resiliencia. He podido trabajar en esto durante tanto tiempo porque me ha llevado a explorar nuevas fuentes de alegría, creatividad, significado y conexión, todas las cosas que hacen que la vida valga la pena. No puedo ni imaginar cómo habría lidiado yo con lo que han sufrido muchos de mis pacientes.
y veo sus síntomas como parte de su fuerza, la manera en que aprendieron a sobrevivir, y a pesar de todo su sufrimiento, muchos han terminado siendo unos compañeros y unos padres afectuosos o maestros, enfermeros, científicos y artistas ejemplares. La mayoría de los grandes investigadores del cambio social conocen personalmente el trauma. Me vienen a la mente Oprah Winfrey, Maya Angelou, Nelson Mandela o Elie Wiesel. Si leemos la biografía de cualquier visionario, encontraremos ideas y pasiones que emergen de la devastación que han sufrido. Lo mismo es aplicable a las sociedades. Muchos de nuestros más profundos avances se han originado a partir de un trauma: la abolición de la esclavitud a partir de la Guerra Civil Americana, la Seguridad Social Americana como respuesta a la Gran Depresión y la Ley de Ayuda a los Veteranos, que produjo una clase media vasta y próspera a partir de la Segunda Guerra Mundial. El trauma es ahora nuestro problema de salud pública más urgente y tenemos los conocimientos necesarios para responder a él efectivamente. La decisión de actuar a partir de lo que sabemos es nuestra.